Let's bow our hearts in prayer. Por favor, antes de empezar, quiero Heavenly invitarles a Father, orar. thank you that Padre Celestial, te you are damos a God who gracias. is worthy of our praises, Tú eres You un are Dios worthy digno de of alabanza. whatever sacrifice we may feel that we have offered this morning. Señor, and tú eres so much digno more. de cualquier sacrificio de alabanza que Lord God, podamos you are worthy ofrecerte y of mucho any más. inconvenience Tú we eres may have digno felt in getting up and making the de journey todo. here this morning to come together with Señor, your family, your people, to corporately lift gracias our porque voices podemos in praise podemos to you and reunirnos declare aquí your worth, a your declarar goodness. tu You bondad, are an tu awesome amor, God. y a Lord, declarar apart que tú from eres un you, Dios we would be maravilloso y nothing. que separados de ti no Deliver seríamos us from nada, that Señor. temptation Padre, to líbranos de la push you to the back tentación burners of our life. de Oh God, I pray hacerte a un that lado you de would nuestras vidas. remind us that Te pido, you Señor, are que to nos be our recuerdes very life. You are que it. tú tienes que ser el Apart número from you, we uno, are que tú eres nothing. nuestra Apart from vida you, y que we have separados de nothing. ti Apart from you, no we can somos do nada ni nothing. podemos hacer Apart from nada. you, we are without hope. Separados de ti no tenemos But esperanza. having Jesus Y Christ, teniendo a Jesucristo, we have all hope. We have all tenemos power. toda la esperanza, todo el We poder, have all joy. todo el We gozo have the very essence and y source toda of la all esencia y fuente de vida. life. God, open our eyes to see who you are. Señor, abre nuestros What ojos we are para ver without you, quién and, oh eres. Lord, especially what we are with you. Ayúdanos a ver quiénes somos en ti, Señor. As we look into your word this Y morning, mientras estudiamos tu pray for palabra, understanding. te pido que me des For we confess that entendimiento, apart from you, we can't understand porque this book, but you porque give us confesamos que separados de ti no Pray podemos that you would hacer cause nada our ni faith somos nada. to grow stronger, our love to Señor, grow te deeper. pido que nuestro amor sea más Lord, that you would fuerte y más increase our profundo por boldness ti, and courage que as we nosotros go out into seamos a dark animados world, a ir a wicked este world, mundo a malvado world that y is at oscuro enmity with you and que esté en contra de ti en and todos los with your aspectos, church. que Give us podamos ir, boldness, God. Give us love and que seamos compassion for the valientes unlovable. y tengamos compasión por Cause aquellas us, personas que están Lord, perdidas. to not shrink Y back, Señor, but que to no nos open our amedrentemos, mouths, sino trusting que that by the power of abramos your nuestra Spirit, you will boca fill our confiando mouths, that you will en proclaim que through tu us Espíritu nos va a the ayudar good a news proclamar of las Jesus buenas nuevas de Christ and how he can Jesucristo y change cómo lives, how he cambia can vidas. set free those who are in bondage. Señor, que tú How nos he can ayudes a heal liberar the a aquellos brokenhearted, how que he can están heal en the broken ataduras, cómo sanar a aquellos que How he tienen can el give corazón hope roto, and a Señor, future to y those cómo who feel they traer have wasted it esperanza all. a aquellos que no tienen Lord ninguna. God, send us with the good news. And this Señor, morning, let us hear envíanos the good con las news buenas of nuevas Jesus Christ. de I Jesucristo. pray for your unction, your anointing. Te pido, Señor, I por tu depend upon unción, you. In the name of Jesus, porque I ask this. dependo de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Last week we left Moses in the wilderness. La semana He'd pasada spent nos 40 quedamos years en que being Moisés raised in Pharaoh's estuvo en el house, desierto by his daughter, por 40 años. Moses. Si recordamos la semana pasada, vimos cómo Moisés fue rescatado por la hija del faraón del río Nilo y cómo fue criado allí en su casa con el faraón. Vimos todas esas cosas, todas esas conexiones y cómo muchas de esas cosas son tipos y sombras de Jesucristo y cómo el Señor Jesús vino a liberarnos del pecado. Vimos también que Moisés pensó que él podría hacer todo esto en sus propias fuerzas, cómo mató a un egipcio y cómo tuvo que huir al desierto. 40 años en el desierto. Y en esos 40 años, el Señor tuvo que deshacer lo que el faraón había estado haciendo y enseñando en la vida de Moisés durante 40 años. Él había estado entrenándose, como quien dice, con el faraón para tomar el lugar de liderazgo en Egipto. Y ahora el Señor lo quería volver a entrenar como un pastor
para que pudiera ser efectivo en la tarea tremenda de ministrar a su pueblo de Israel, que había estado en esclavitud en Egipto ya por varias generaciones. Entonces el Señor manda a Moisés al desierto, donde lo empieza a entrenar. Vamos por favor a Éxodo capítulo 5 y voy a tomar pedacitos de Éxodo 5, 6 y 7. Y voy a dar vamos a decir un resumen para que ustedes se puedan dar una idea de lo que está sucediendo en la vida de Moisés y cómo es que lo envía a liberar a su pueblo. Éxodo capítulo 5, entonces, verso 1. Después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El faraón tenía muchos otros dioses. Y no iban a perder el tiempo con un dios de los esclavos, ¿verdad? Así que ellos le dijeron, verso 3, el Dios de los hebreos. Hebreos es otra palabra para los israelitas. Ha venido a nuestro encuentro. Permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o con espada. 3 días de camino en el desierto para que ellos pudieran ofrecer sacrificios. Y haciendo cuentas, serían 3 días de camino para llegar allá, 1 día para ofrecer los sacrificios y 3 días para regresar. Más bien están pidiendo 1 semana para ir a hacer sacrificios. Y la pregunta aquí es, Dios no quería sacarlos por 1 semana. Dios quería sacarlos permanentemente. Entonces, ¿por qué es que piden permiso para irse 1 semana? Aquí se implica que iban a regresar. Primero que nada, Dios está por juzgar la nación de Egipto por su crueldad en contra de su pueblo, por su rechazo a Él. Pero en su misericordia, primero les da una oportunidad para cambiar sus caminos, para arrepentirse. Pero entonces solamente sirve para probar que son malvados. Dios iba a liberar a su pueblo para siempre, pero Dios le dice, bueno, para empezar, darles 1 semana. ¿Harías eso? ¿Les darías 1 semana para que ellos vayan a adorarme? Y tal vez era muy difícil para el faraón dejarlos hacerlo. Después de 350 años de esclavitud, solamente estaban pidiendo 1 semana. Y esta petición se la hicieron al faraón, pero el faraón no lo permitió. Y es el asunto de darle libertad a la gente para alabar al Dios verdadero. Este asunto ha traído muchas batallas en la tierra por siglos y siglos y continúa hoy en día. Aquí solamente le está pidiendo espacio para alabar.
tiempo para alabar, pero no. Pero, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿por qué no dejan este pedacito de tierra para que ellos puedan alabar a Dios, para que ellos puedan servirle a Dios de la forma que Dios quiere? ¿Por qué no pueden dejar a esta pequeña nación? Porque de ninguna manera Satanás, así como el faraón, que es tipo de Satanás, va a ponerse de acuerdo para que la gente pueda alabar al Dios verdadero del cielo y de la tierra, ni siquiera en este pequeño pedacito de tierra sobre todo el globo terráqueo. Es un solo pedacito, Israel. Y si lo vemos, esto ha traspasado muchas cosas. Ni siquiera el nombre de Jesús se puede mencionar en público en algunos lugares. Egipto es un tipo del mundo y sus maneras pecaminosas de vivir. Los esclavos israelitas es un tipo de los no creyentes que están atados a Satanás, están esclavos al pecado. Y Moisés es un tipo de Jesús, quien viene a libertarlos. Éxodo 5:4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus labores? Vuelvan a sus tareas. Dijo también el faraón, ciertamente el pueblo de la tierra es ahora numeroso, no obstante, vosotros habéis hecho suspender sus labores. Verso 6. Aquel mismo día el faraón mandó decir a los capataces del pueblo y a sus vigilantes, ya no daréis paja al pueblo para hacer los adobes, como hacíais antes, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, como quien dice, más trabajo. Sin embargo, les impondréis la misma cantidad de adobes que hacían antes. No le disminuyas nada porque están ociosos. Por eso gritan diciendo, vayamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Hágase más pesado el trabajo de los hombres para que se ocupen en él y no presten atención a las palabras mentirosas. Verso 10, los capataces hablaron al pueblo diciendo, el faraón ha dicho, ya no les daré paja. Vayan y recójanla por ustedes mismos. La cosa aquí es que ellos tenían que recoger esta paja para hacer la mezcla correcta para el adobe. Verso 12. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger el rastrojo en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban diciendo, terminad vuestra tarea, lo de cada día en su día, como cuando se les daba la paja. Y aquí, en caso de que Moisés tuviera confianza en sí mismo, el Señor permite que esta situación se convierte en una situación desesperada. Y el faraón les responde con algo que tal vez ustedes están experimentando hoy en día. El faraón hace que ellos se sientan tan cansados, tan distraídos, tan agotados, que no tienen tiempo para escuchar a Moisés. Están tan ocupados que ya no tienen tiempo de escuchar nada de lo que Moisés les dice. Y wow, muchos hijos de Dios hoy en día están viviendo esta misma esclavitud. ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados, estamos tan cansados, tan desanimados, que no tenemos tiempo de escuchar a nuestro libertador? Satanás usa la misma táctica hoy en día. Hermanos y hermanas, nosotros ya hemos sido liberados, pero vivimos como si estuviéramos esclavos. ¿Ese es tu caso?
so busy, estás tan ocupado, tan so cansado, discouraged of it all, tan desanimado de that todo, you are not que walking with, you can't find the time to walk no with tienes your tiempo deliverer, de caminar con tu to libertador, serve him. de servirlo. You're being controlled by the wrong master, people. Bueno, If that is your case, estás siendo you're being controlado controlled by the wrong master. por el amo The wrong equivocado. master has El control amo of your schedule. equivocado tiene The control de wrong tu master agenda, has control of your life. tiene control de tu vida. Jesus says you can't serve two masters. Y Jesús dice, ¿no puedes servir a dos amos? Also, Pharaoh hopes to turn them against Moses, Faraón está so tratando that de Moses can hacerlos have no influence voltearse on them. contra Moisés. He wants them to get mad at Moses. He's the Faraón one quiere piling the que load on them, la but gente se enoje he's contra inciting them Moisés. to take it out on Moses. He wants them to believe that if they Quieren listen to their que Savior, he will crean only make their life que worse si and not escuchan better. a este libertador, su vida If va a they ser peor y give no attention mejor. to their God, their life's going to get worse, not better. Porque si ellos Ignore ponen him, and atención things will a go better este for you. The Dios same que way, Moisés when Satan predica, sees one su of vida his va a ser captives llena taking de an más interest in following carga, Jesus de Christ, más or cosas taking an pesadas. interest in going to church, or studying the Y lo Bible, mismo sucede hoy. gathering together with other believers No to tenemos learn, tiempo to para grow, juntarnos con to share otros together in the creyentes good para things of God. compartir Satan will las do buenas all he nuevas can de to keep them too salvación. busy or to turn them Satanás va a against the tratar Lord. de que He will bring nosotros other estemos things into tan their schedule that will ocupados y que conflict. nosotros tengamos conflictos To en this nuestra day, agenda que no busyness nos is one of deja Satan's most estudiar la effective palabra, tools ni venir to a la keep iglesia, people ni from alabar al their Señor, God ni and to servirle. keep them in bondage to Eso es lo himself. que Satanás está queriendo All hacer too hoy en many of día. us Muchos de nosotros, know by desafortunadamente, experience what sabemos it por is to be experiencia in bondage to qué that kind es of a lo master. que significa estar Sadly, we have been set viviendo en free esclavitud. and do not need Nosotros to hemos bow sido to that kind of oppression, liberados y no necesitamos vivir en esta clase de but we have opresión, to choose. sino Who que are we going tenemos to que trust? Who are we going to elegir follow? a Who quién are we going vamos to a serve? seguir, a quién vamos a Who will we servir, depend upon? en quién vamos a depender. Let's read on, Exodus 5, verse 14. Seguimos leyendo Also, en the Éxodo officers 5, of the children 14. of Israel, whom Pharaoh's Y azotaron a taskmasters los had vigilantes set de los over hijos them, de Israel were que habían beaten, sido and puestos were por los asked, capataces "Why del have faraón you y not les dijeron, fulfilled your ¿por qué no task habías in making completado brick, la cantidad both de adobes ni yesterday ayer and ni hoy today como as antes? before?" Los The vigilantes de los oppression, hijos de the Israel fueron al opposition faraón y against se these Hebrews quejaron is ante él increasing. diciendo, The load upon them is growing. ¿por qué procedes así And then con the tus officers of the siervos? children of Israel came and cried out to Pharaoh, saying, "Why are you dealing thus with your servants? There is no straw given to your servants, and they say to us, 'Make brick.' And indeed your No se da servants are paja a tus beaten, but the siervos y con fault is todo in nos your own dicen, people." hagan adobes. He aquí tus But siervos he, son as Pharaoh azotados cuando la said, culpa "You es de are tu propio pueblo. idle. Therefore you Él say, respondió, 'Let us estáis go and ociosos, sí, sacrifice to the ociosos. Lord.' Por eso Therefore decís, go vayamos now y and ofrezcamos work, for sacrificios no a straw Jehová. shall be given to you. Id pues You ahora y shall trabajad. deliver No the se os dará same paja, quota pero of habréis de bricks." entregar la misma And the cantidad de officers of the adobes. children of Israel saw that they were in trouble Entonces los after it vigilantes was de los said, hijos de "You shall Israel se not vieron en reduce aflicción any cuando les bricks from your dijeron, daily quota." no se disminuirá en nada Then, la as they cantidad came diaria de out from adobes. Pharaoh, Cuando ellos salían del they palacio met de Faraón, Moses se and encontraron con Aaron, Moisés y who Aarón stood que there estaban to meet esperándolos y les dijeron, and they said to them, "Let the Lord look on Jehová you os and mire judge, y os because you have juzgue, made us pues nos abhorrent in the habéis sight hecho of Pharaoh and in odiosos the ante sight los of his hijos, servants, ante los to ojos put a del sword in Faraón y their de sus hand to kill servidores, us." poniendo en sus manos la espada para que Pharaoh's nos scheme maten. had worked. Y aquí vemos Satan's cómo scheme works las today. mentiras del People Faraón were están turning against their funcionando. deliverer La and gente se blaming está him volteando en contra de for su all their libertador trouble and suffering por in todos the los world. problemas y todas las Pharaoh had cosas que les responded to están Moses with a pasando. heavy-handed fist. And now, in the chapters ahead, Y ahora vemos en los Lord capítulos would más adelante demonstrate que what Dios real va a power is demostrar, like. Dios va a The Lord demostrar would quién tiene el poder. demonstrate that he is on Israel's side. Remember the promise he had made to ¿Se Abraham? acuerdan de la promesa que Dios bless le dio those a who bless Abraham? Bendeciré a los que los I bendigan, will curse those pero who también curse you. maldeciré a los que los maldigan. And he repeated that promise to Y Abraham's esta descendants. promesa se repite para los descendientes de Abraham. Egypt has been cursing, Egipto mistreating Israel. ha maltratado
That is why they're going a to Israel. experience what they're experiencing. The Por plagues eso that están we are about to a read punto de experimentar lo que van a serve more than experimentar. one purpose. First of all, they were God's judgment Las against plagas Egypt because of their harsh sirvieron treatment para of the varios Israelites propósitos. and Primero their que refusal nada, to let them go. fueron los juicios de Dios en contra Remember de Egipto por That God had su promised Abraham and his trato. descendants that ¿Se he would acuerdan que make Dios Abraham's prometió descendants a que great los nation? descendientes de Abraham He's about to make them a iban a great nation. convertirse en una gran He's going to nación bless those who bless y them que and Dios curse los those who iba curse them. a bendecir y a maldecir a los que lo Egypt and the maldijeran. Egyptians and the Pharaoh are going to experience the Por curses of eso God. es que el faraón y los because of their egipcios iban a cursing of experimentar God and la Israel. maldición de Secondly, Dios por that's maldecir the a first Israel. purpose of these En segundo miracles. lugar, Second purpose of these miracles, el segundo or of these propósito plagues, de rather, estas plagas they are an invitation son la to invitación both the para Israelites ambos, and los the Egyptians, israelitas to y repent, los egipcios, believe in the Lord, a who was arrepentirse the God of y a all, creer who en el was the Señor, creator of all. el creador It's de a todo. demonstration Es una who demostración is the de true God, quién es and an el Dios invitation verdadero y to una put your trust invitación in him. para confiar en Él. The Israelites had mostly abandoned Los and forgotten israelitas about their God. habían abandonado all al now needed Señor to know him. They didn't even know the name y of their God. The Lord had to reveal it ni to siquiera ya Moses. se He was acordaban going del to tell nombre them de who this Dios. God was. They needed to get Por to eso es know que him. Dios tenía que and to volverles a once again recordar trust quién in era him. Él, para que ellos And Moses confiaran and en Aaron Él. were the Y entonces messengers, the Moisés y missionaries, Aarón if you want, eran introducing una the especie de people to misioneros, the los one true mensajeros God. de Dios, They del tell Dios the people verdadero, about the God para hablarles a la and gente de then este let Dios God verdadero y demonstrate himself de to cómo them. podría demostrarse a sí mismo Often ante the los only ojos way people will pay incrédulos de los attention to egipcios, God de los and israelitas. begin to take him seriously is what? Y para ser In the tomado good en days when serio, everything's going fine pues and Dios life's tenía just que going demostrarles de tickety-boo, alguna no forma, problems, porque cuando few todas las people cosas even están think bien, of God in those circumstances. pues la gente ni siquiera piensa en Dios. Often the only way people will pay attention Muy a and take him menudo, seriously la is única if he manera allows de llamar la crisis atención de into Dios, their de la lives. gente hacia Dios, Something that will es a cause través them de las to crisis de la see that the vida. things that they are living for Las or the gods cosas that they are malas que a pursuing veces cannot nos help them in the pasan time of serious son crisis. precisamente My para life's not working and everything that que I have nosotros been pensemos, trusting mi in vida is está failing. derrumbándose, hay algo que That's está when mal they begin aquí to y turn to God. entonces This is one of empezamos the a pensar reasons en God Dios. allows things Y esa es like una de las a razones humble por las bus cuales Dios accident, or permite the collapse of the oil cosas industry, the como loss of accidentes, jobs, or pérdida some de natural trabajo, disaster that destroys desastres people's naturales homes. que destruyen las casas It de las is a gentes. demonstration Es that una those things demostración you de que trust esas in cosas life en las que a veces cannot help you confiamos en la in the vida crisis of no life. nos pueden ayudar en They las will crisis fail de la you, they will vida. let you down, Nos van a but there is fallar, someone nos who van can a see you dejar through. There is tirados someone a who medio can give you camino. strength in the crisis, No someone vamos a who poder can encontrar ninguna empower you, fortaleza en nada más que give en you joy Jesús, in the el que darkest nos hours da of life. gozo aún en medio de las tinieblas de nuestra Let's go to vida. chapter 7, Exodus. Vamos, por favor, al capítulo 5. 7 de Éxodo, And the Lord verso says 5. here that the Egyptians shall know that I am Así the sabrán los Lord when I egipcios que stretch yo out soy my hand Jehová on Egypt cuando and bring out the extienda mi children of mano Israel sobre from Egipto among them. y saque a los God hijos de wants them to Israel de en know. medio de ellos. When I do this, they will know who Cuando I am. yo haga esto, ellos They van a will saber know quién that I am soy. the Lord, the Van a saber que Creator. yo soy el Señor, el Creador. God was going to teach both the Israelites who had forgotten Dios their está a God punto and the de Egyptians who mostrarle a didn't los know their egipcios God that he was the que Lord, Él era el Yahweh, Señor, a God Jehová, who had more power un than all Dios of the más fuerte y Egyptian más gods poderoso que and todos los goddesses dioses combined, falsos a de God los who was able to egipcios, deliver his chosen aquel que people era from the strongest capaz nation on earth de liberar a sus hijos de la by nación más choosing to poderosa take sobre la tierra, to take a nation and give special attention to that nation, para to call that nation elegir my esta chosen nación y people. darle Israel here atención is especial, demonstrating Israel, for the world to es see precisamente how God para treats an demostrarle individual al mundo he cómo es que Dios chose and trata calls unto a un himself. individuo cuando Dios And lo so that llama, all the world will take notice, he does it para on a que national todo el scale. He mundo chooses a nation, lo calls them his vea. own.
and gets the attention of all the nations of the world. Y entonces llama And la now he's atención going de to todas las demonstrate naciones to del Israel mundo. what the true God is like, in contrast Y to the esto gods es of Egypt, precisamente who lo was que at this time Dios the most powerful hace con nation on Israel, earth, the en dominant contraste nation on earth, and in the con minds of the people on la the earth, nación therefore, the más gods of poderosa de Egypt are the aquellos greatest tiempos, gods on earth. Egipto. And here's this country, Y this hay un nation contraste within a muy nation, this grande. people group, the Israelites, the Hay un Hebrews, contraste who are muy grande entre slaves estas dos of this naciones. greater nation. Esta nación tan grande tiene otra And a God nación is going to come along and esclavizada. introduce himself to them Y and say, Dios I'll be your God. I am your viene God. a You've estos forgotten me. esclavos y I'm les gonna dice, deliver yo you. voy a I'm ser gonna su rescue Dios, you yo los from voy a this greatest rescatar nation who's got de you in esta slavery, nación and I am tan going to grande que los overpower the tiene gods of this esclavizados nation one by one. I'm going y to uno overpower por them uno and show you that I'm greater than voy this a God. I'm greater than this God. I'm greater than eliminarlos this God. I'm greater than this y God. voy a They are mostrarles, yo soy powerless más to grande que do este anything Dios, yo about soy más what I grande que choose to este do. Dios y más grande que And este in so también. doing, he is going to Y make a statement to uno the por world. uno, Dios quiere hacer notar al mundo Lord que Él made es más grande que promises. cualquier He had Dios made sobre la promises to tierra. Abraham, to Isaac, to Jacob. He Dios made había promises. prometido a He's Abraham, making a promises now Isaac, through a Jacob, Moses. Would he a keep his Moisés, promises? y Can Dios he keep iba a his mantener promises? su Can we promesa, trust the Lord? Can we porque trust Dios the word of siempre the Lord? mantiene sus This is on promesas. trial ¿Podemos now. This is confiar what en God Él? is going to Claro que sí, demonstrate to the porque Dios Israelites. I am a es God lo who que está a speaks the punto de truth. You demostrarle a can los trust me. I will israelitas. do what I Ustedes say I will pueden do. confiar en mí porque voy a hacer lo que dije que The haría. Lord said he would force Pharaoh to release his slaves. El Señor And estaba he's a going to punto make de it clear forzar that al Pharaoh will faraón a not liberar change his a su mind. Pharaoh pueblo. will not let them go. He will not voluntarily do Pero it. primero le I da una will even oportunidad harden para his cambiar de heart. idea, And in that para cambiar condition, su I will corazón. force him to let you go. He Pero will let como you no go. cambió, se le dio la But he oportunidad, pero lets como them no cambió, see the entonces stubbornness Dios and the está a resolve punto of Pharaoh de, first. de cambiar las cosas. To know that it had to have Y la been an terquedad outside de power to Faraón influence Pharaoh. va a ser Did the precisamente que Lord ocurra God una really tragedia para have that Egipto. kind of power to set people Dios tiene free ese poder from the most para powerful man liberar on earth who was a worshipped cualquiera as a god? de la fuerza más poderosa de la Does tierra. this God of Israel Este really Dios have de power Israel to realmente set tiene you free poder from para your liberarnos bondage a today? nosotros hoy en día. What is it that's holding you in bondage? What is it ¿Qué that's es lo que nos destroying your mantiene life? What is it en that you esclavitud so hoy en desperately día? want to be set free of? Can the ¿Qué es God of aquello Israel, a lo que the God estamos of the Bible, esclavizados, set you esclavizados? free from that? Does he Bueno, have that power? quiero decirles que Dios He's going todavía to tiene demonstrate it. el poder de The liberarte. Lord said that he would Y el Señor sustain dijo the whole nation of que Él Israel, sostendría more than 2 million people in a the la wilderness, nación where entera there de was Israel, no más de natural 2 millones de resources to personas rely on. en There's el no food desierto, out there. It's donde no sand, había it's recursos dust, naturales, there's no donde no water había out there. nada para proveer para sus There's no natural necesidades, resources to no rely había on to agua, provide your needs. no I'm había going to take you nada out para que there ellos and I'm going to care for you and I'm going pudieran to meet your sobrevivir, needs. pero Dios Impossible. los llevó a un lugar imposible. Was this possible? Can ¿Cómo God fue really do this? posible? He says he's going to. Can he ¿Realmente do it? puede hacerlo el Can you Señor? trust the Lord ¿Podemos to take confiar en el care Señor? of you and your En que Él family? va a cuidar de If nosotros y de you nuestra walk away familia, from the only way of living that you have que si known, nosotros abandonamos la forma de vida a la que estábamos is acostumbradas, Dios your nos va career keeping you in bondage? a levantar. But it's Nuestra keeping you carrera, alive. nuestro It's keeping trabajo my family nos well está fed. It's giving us esclavizando. a good Sí, quality tal of vez, life. pero es lo que me mantiene. Will the Lord de take esto care vivo. of you if you leave that Bueno, so that you can Pero si el follow Señor him? te ha llamado a otra Will the Lord cosa, take care of you el if you Señor cut te va a yourself free sostener. from that which is holding you in bondage? It is robbing your wife Si of hay algo que her te está husband's robando, time. It is robbing your children hay algo of que a te está father's robando el tiempo discipleship. de tu esposa, de care. tus hijos. It is robbing your church of the gifts that God has given you to contribute Hay to the algo que building está up of your body. robándote de contribuir need al it cuerpo for de my Cristo. Can you trust God to Tienes take que care of confiar you en Dios, que Él if va a you will choose to cuidarte follow Him? y que tú, si tú lo escoges a Él, si escoges servirle, Dios te va a sostener. These and many other questions will be answered Estas y muchas otras as we preguntas and the van a nations of the ser world contestadas and watch what God did with Israel precisamente en esta
And God's clases. example Miren to Israel cómo serves as a living lesson of Dios how God deals les with those muestra who will respond a to estas his call naciones, and cómo put cómo their les trust in responde him. a aquellos que ponen su confianza en Él. Chapter 7, verse 14. Capítulo 7, verso So the Lord 14. said to Moses, Entonces Jehová dijo a Moisés: Pharaoh's el heart corazón is del faraón hard. se ha He endurecido y refuses rehúsa to let the dejar ir al people go. pueblo. Go to Pharaoh in Ve the por la morning, mañana al when he goes faraón out to cuando the él salga water, al and río. you shall stand by the Ponte river's frente a bank él to a la meet him. orilla del Nilo. It is most Toma en tu likely mano that la vara que se Pharaoh was transformó en going to the serpiente. Nile River in the morning to worship the Nile River. The Egyptians were polytheistic. They had approximately 80 different gods Los that they worshipped. egipcios And eran the Nile politeístas, was one of their significa que chief tenían gods, muchos dioses, one of their greatest gods. You por see, lo the menos Nile 80 River dioses conocidos que se was revelaban most en important, muchas one of the most formas en la important to them naturaleza. because El río Nilo era uno de los they dioses depended on más the Nile importantes to meet their para los needs. egipcios porque Egypt was dependían de pretty much este desert. río para You walk very far para away sus from the Nile necesidades. River and things wither up and die. The Nile River met El the río needs of the Nilo people. The Nile River gave them alimentaba their a la quality of gente, life. les The daba Nile River gave la them calidad de security. vida y la seguridad Their que life ellos came tenían. from the Nile. Ellos pensaban que su vida What are you emanaba trusting in to precisamente meet del your río Nilo. needs? What are you trusting in to give you De quality la misma of manera, life? muchas personas What are you pensamos trusting que in to nuestras provide necesidades security for your y family? nuestra seguridad What son is it that you suplidas por couldn't nuestro trabajo, imagine tal being vez. able ¿Qué es to have aquello que te quality of life mantiene, without? God. este estilo de vida Or y those are your que tú gods. preservas y que tú adoras? Bueno, Those ese es living tu in Dios. Egypt couldn't imagine living without the Nile River. Los egipcios no podían ni siquiera imaginarse vivir God sin el was río about to Nilo take porque his dependían people de él. away from the river into the desert. Pero Dios And estaba there a he would punto show them de that he llevarse a can su meet pueblo their del río needs Nilo without the Nile hacia el River. desierto. Can you trust the Lord Podemos confiar en el to take Señor away your false God? para que se meet lleven your nuestros needs dioses without that falsos in your life. y supla nuestras He's already been necesidades doing that in some en of your nuestra lives. vida. Bueno, He's going to do that in some of your lives in the days to come. en algunos de ustedes Dios ya lo hizo Can y en you trust algunos de him? ustedes está a punto de hacerlo. Will you ¿Puedes confiar shift en your Dios allegiance así? to the Lord your God ¿Puedes and not confiar place en it que on Dios va a those other suplir things that todas you would nuestras trust in? necesidades? Chapter 7, confías verse en él. 19. Then the Lord spoke to Moses, Capítulo "Say to 7, Aaron," verso 19, sigue They're diciendo, now Jehová dijo también a Moisés, going down to meet Pharaoh at the river, Di a remember, say Aarón, to Aaron, take your rod toma and tu stretch out vara your y hand extiende over tu the mano waters sobre of las Egypt, aguas de Egipto, over their streams, sobre over tus their ríos, rivers, sobre over sus their canales, ponds, sobre sus and over estanques all y their sobre todos pools of sus water, that depósitos they de may agua, become blood. y ellas And se there shall be convertirán en blood throughout sangre. all the land of Egypt, both in buckets of wood and pitchers Habrá of sangre en stone. toda la tierra de And Egipto, Moses hasta en and los Aaron baldes de did so, madera y just en as las the Lord vasijas de commanded. piedra. So Moisés he y Aarón lifted up the hicieron como rod les and mandó struck Jehová. the waters that were in the river in the Alzó la sight of vara y Pharaoh golpeó las and in aguas the del sight Nilo of en his presencia del servants, faraón and all the y de waters sus that were in the river servidores, were y turned todas to las blood. aguas del The Nilo fish that were in the se river convirtieron died, en and the sangre. river Los peces stank. que había en Their el Nilo God murieron. stank. Y el Nilo That which they apestaba, de trusted in modo que los stank. egipcios They no could no longer podían beber produce, de they could él. no longer supply, they could no Hubo longer sangre drink of en it, toda they la could no tierra de longer do Egipto y anything for entonces them. ya no It pudieron stank. beber esta agua. And the Egyptians could not pudieron drink the water of the river. hacer nada con esta agua So porque there was blood apestaba. throughout all the land of Egypt. In chapter 5, verse 2, Pharaoh had mockingly asked, En "Who el is the capítulo Lord 5:2, that el I should faraón se obey burló his de Dios voice?" diciendo, ¿quién es el Now the Señor Lord revealed to para que yo le Pharaoh that he obedezca? was mightier than the God Aquí el of the Señor Nile se le está River revelando al whom Pharaoh was faraón. worshiping. Él era más grande que God cualquier struck dios the del Nile Nilo River so that they could no o longer cualquier get otro from the dios river que el what they faraón so pudiera haber depended on it for. alabado. The source of Aquí life Dios for them está began to pegándole al stink río Nilo. and be repulsive. Las aguas se convirtieron en una fuente Could do de the same in our lives. repulsión. Why does he do it? ¿Por qué Dios estaba haciendo Not to be esto? mean. He does it because he knows the day is going to come when that will let you down. That will No es utterly porque fail Él fuera malo, you. You need to be trusted sino in me, porque because only I can bring you Dios through. quería demostrar And so he will let those things collapse. He quién will let era those things Él. stink. He will El let those Señor things va a fail you permitir que estas so cosas that en las you que tú trust in him. confías se colapsen
Chapter 7, verse apesten, 22. para que ya no puedas Pharaoh's confiar heart en grew ellas, solo hard, en and Dios. he did not heed them as the Lord had said. Verso Verse 24. 24. So all the Y todos los Egyptians dug egipcios all hicieron around the pozos river for alrededor water del to Nilo drink para because they beber, could not porque drink no the podían water of beber the las river. aguas del Nilo. In all, the Lord through Moses and En Aaron todo, el is going Señor, to a través de bring 10 Moisés y plagues Aarón, against Egypt. iba a traer Interestingly, 10 most of these plagas en contra plagues de are a Egipto. Y demonstration of the interesante, Lord's power muy over interesante the es ver que various estas different plagas gods of son the una Egyptians, demostración the del gods who poder they de Dios worship, the sobre gods los they were dioses de los trusting in to meet their egipcios. needs, to give them life. Each plague Cada is una de an estas act of the plagas Lord's judgment, es but un it acto de also Dios, is del a juicio de witness Dios, pero demonstrating the también reality es una and the demostración de la power realidad y of del the poder true God of del Israel, with the Dios purpose verdadero that de the Israel people would believe in him y el and recognize propósito que he Dios is tiene greater para su than that pueblo, which they are para la worshiping. gente He que is cree en greater than Él. that which they Él are es más serving. grande que cualquier cosa que tú puedas Let's servir look o to adorar. chapter 8. Verse 1, and the Lord spoke to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, Capítulo let 8, my people go, verso that they 1. may serve me. Entonces Jehová But dijo a if you Moisés, ve al refuse faraón to y let dile que them Jehová go, ha dicho así, behold, I will smite deja ir a all mi your pueblo para territory que me with sirva. frogs. Y si So the rehusas river shall dejarlo bring ir, forth frogs he aquí yo abundantly, which shall castigaré go up and todo tu come into territorio your con una house, plaga de into your ranas. bedroom, on your bed, into El the Nilo se houses llenará of de your ranas, servants, on your las people, cuales into subirán your y entrarán ovens, en tu and casa, en into tu your kneading dormitorio y bowls, sobre and tu the cama. frogs shall come up Entrarán on en las you, casas de on tus your people, servidores y de and tu on pueblo. all your servants. Entrará en Pure tus little hornos y en squeamish, tus artesas starting de to sound like amasar. hell. Imagínense. Frogs everywhere. In verse 5, then the Lord spoke to Moses, Verso say to 5. Aaron, stretch Jehová out your dijo hand también a with your Moisés, rod over the di a Aarón, streams, over the rivers, extiende tu and mano over the con tu ponds, vara and sobre cause los frogs ríos, to come up sobre on los the land of canales y sobre Egypt. los estanques y a subir ranas sobre la tierra de Now, Egipto. Stretching a rod going to cause anything to happen? Imagínense, extender esta God's vara gonna cause no iba a What causar do we esto, do? We obey, sino we Dios. trust, and we do this Nosotros in obedience. confiamos, As we act in hacemos obedience, esto He causes. como un acto de obediencia y Dios causa que So esto Aaron suceda. stretched out his hand. He believed God. He listened to God. He obeyed Entonces God, Aarón extendió su trusting mano that sobre God was las going to do aguas de something. Egipto. Él confió que Dios iba a hacer Stretched algo, out his hand over the waters of extiende Egypt, su mano and sobre las aguas de Egipto y frogs came up. subieron las covered the land ranas of y Egypt. cubrieron la tierra de Egipto. Frogs were sacred. They also were gods. Las ranas eran sagradas para los egipcios y y tenían una diosa de la fertilidad que era una rana. Y fíjense cómo Moisés y Aarón estaban profetizando al faraón y sus siervos, diciéndoles que lo que iba a suceder en el futuro era algo que sucedería exactamente como ellos lo estaban diciendo. Imagínense que vienen un par de hombres aquí a Calgary y se sientan ahí en el centro de la ciudad y anuncian allí al alcalde Nenshi y le dice que si no quitan una política de la ciudad, el río Bow se va a convertir en sangre. Bueno, yo creo que para empezar nadie los tomaría en serio. Se burlarían de ellos y tal vez hasta los sacarían por la fuerza del edificio. Pero imagínense cuando en las noticias los encabezados aparecen diciendo que esto realmente sucedió. Ahora imagínense que estos dos hombres regresan otra vez al edificio de la ciudad y anuncian al alcalde que si no cambia esta política del gobierno, entonces iban a venir otra plaga, una plaga de ranas. Les aseguro que entonces la gente iba a estar poniendo atención para ver si sucedía. Y entonces, cuando la plaga de ranas efectivamente ocurriera, iba a ser algo increíble, porque entonces toda la gente iba a tomarlos en serio. De aquí en adelante, si estos dos hombres se aparecían otra vez a decir algo, la gente iba a creer. Y eso es lo que sucedió con Moisés y Aarón. No solo 2 veces, sino que dieron muchas profecías y todas se cumplieron exactamente al pie de la letra como habían dicho.
in Entonces the nation of Moisés Egypt, y Aarón se convirtieron en but personas most still did admiradas, not pero temidas, trust and follow the God of Moses, the God of Israel. porque representaban al This is Dios de why God Israel. has authenticated all 40 writers. This little analogy, what would happen if that Y happened ahora, here in Calgary? claro que esto es 40 una authors, analogía 40 writers that God has used to author de the qué Bible. pasaría All si esto 40 of ocurriera them, aquí en Calgary, ¿verdad? their message has been authenticated by prophecy Pero esta es la given, forma en la que prophecy Dios fulfilled. When prueba God told them the sus message to write, profecías. He Cuando included Dios dice prophetic elements algún in all mensaje, 40 of these Él authors' incluye writings that when fulfilled elementos gave que cuando evidence se that it cumplen was the word of nos dan God, not merely evidencia the de word que of fue man. la palabra de Dios, no This is fue why the palabra writers de of the hombre. Bible are called Es por prophets. eso que estos hombres son Because the llamados prophecies of profetas, Moses were fulfilled with porque precise accuracy, then everything else that God spoke through him were si las given profecías de credibility Moisés as se well. cumplían In con fact, the Lord precisión, commanded that if a prophet entonces todo lo demás que claimed Dios to have a word hablara from the Lord a and it través did not de come él to pass, that iba a prophet tener was to be put to death credibilidad. and his words to be ignored. In other words, Porque the si prophets no of the se cumplía el Bible had to be 100% de estas 100% profecías, accurate, or they would entonces be put to death and tenían their que prophecies ignorarse. would not be included in the De hecho, scriptures. Dios había mandado que si un profeta Because each of decía que the tenía 40 palabra de prophets who Dios y el contributed to the 100% writing de of the esta Bible profecía no se were cumplía held to como this same había high dicho, standard, este the profeta tenía information que that they morir por recorded mentiroso. was regarded to be En reliable otras palabras, information coming el directly Señor from God. quería que This is one of the reasons siempre we su trust the palabra Bible. fuera, To this day, nothing that the Bible se cumpliera al teaches pie de la has letra. ever been proven to Por be eso wrong. es que Much la of it Biblia cannot be es proved, un because you documento can't go back in time and 100% some of these confiable things from the historical past. y nunca Much se ha of it has been comprobado que la challenged, Biblia but está after equivocada. thousands of years of Después critical de examination and miles de scrutiny años y después by del millions of escrutinio people, público, none of the Bible's teaching has no se ever puede been proven wrong. comprobar So que trust it. alguna enseñanza de la Biblia Tell me está anyone else incorrecta. writing that can stand up to that kind of scrutiny. How many people follow David Suzuki? I can give you dozens of things I've heard come out of his mouth, and I don't listen to him hardly ever, Hay, that have hay proven to falsos be wrong, profetas failed to come to pass. que His hablan gloom and doom cosas predictions if we didn't y que go dicen green. predicciones que al Listening to rato him as I was fallan. driving on a tractor 30 years ago Y as a teenager. yo me acuerdo de uno, por ejemplo. Era yo un adolescente hace como 30 años. Bueno, en realidad hace un poco más de 30 años, pero la cosa es que yo estaba allí oyendo estas profecías de este hombre y que dijo, en el futuro va a suceder esto y aquello. Y nada de lo que dijo se cumplió. Lo único que está sucediendo aquí es que los que escuchan este tipo de predicciones realmente están echando a perder lo que Dios quiere. Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí vemos entonces cómo el Señor trajo esta plaga de ranas. Dios prometió que iba a suceder y sucedió. El Señor solamente le había pedido que él dejara ir a su pueblo. Y entonces, en el verso 12 dice, verso 9, y Moisés dijo al faraón, dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y solamente queden en el Nilo. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios. Las ranas se irán de ti, tus casas y tus servidores y tu pueblo, y solamente quedarán en el Nilo. Entonces salieron de la presencia del faraón. Y luego
En el verso 13, Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas de los patios y de los campos. Verso 15, pero viendo el faraón que le habían dado alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Vemos aquí cómo se le olvidó al faraón lo que había prometido y continuó endureciendo su corazón en contra de los israelitas. Mientras leemos a través de las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto, vemos cómo Faraón fue un mentiroso porque es un tipo de Satanás. Vemos aquí que Satanás y el faraón no pueden ser confiables. En contraste, todo lo que Dios dijo y todo lo que Dios le dijo a Moisés que hablara fue confiable y fue verdadero y sucedió tal como Dios había dicho. Se ha probado una y otra vez que Dios es confiable, que es su palabra confiable, pero sin embargo la gente cree más en Satanás y en sus mentiras, y por eso el mundo está como está, porque no han confiado en Dios. Así que el Señor siguió adelante, plaga tras plaga, en un patrón cíclico. Dios advertía al faraón que dejara ir a los israelitas, entonces el faraón decía no, Dios traía una plaga. Cada una de estas plagas tenía como objetivo otro de los dioses egipcios para mostrarles que Dios era más poderoso que cualquiera de los dioses egipcios. Después de las ranas vinieron los insectos, y tal vez la interpretación más correcta sería como gusanos que luego se convierten en mosquitos. Entonces la enfermedad vino sobre el ganado que murió. Después la plaga que afligió a los cuerpos de la gente, después el granizo y después las langostas. Finalmente Dios atacó al dios falso del sol y entonces vino una oscuridad sobre Egipto. En todas estas plagas, una por una, el Señor mostró cómo Él tenía poder sobre cada uno de los dioses de Egipto y que todo lo que Él había dicho que sucedería, sucedió. Dios era confiable, Él era el Dios supremo en control de toda la creación. There in that last minute, I summarized the half of my sermon that I left on my desk. Y al último, I just couldn't fit it in this morning. Resumí todo el mensaje que tenía, porque no me cabía todo en una sola enseñanza. Lo único que quiero que les quede claro es que Dios está en control. Dios es la autoridad. No hay nada que pueda estar en contra de Dios. No hay nada que se le pueda comparar a nuestro Dios. Y sin embargo, el mundo confía en dioses falsos. El mundo confía en alguien que ha probado ser mentiroso, en lugar de confiar en Dios. Dios es todo lo que necesitamos. Él es lo único. Las seguridades más grandes de nuestra vida nos van a dejar, nos van a abandonar. Solamente Dios estará ahí con nosotros para siempre. Señor, la historia todavía no termina, porque vamos camino a aquel que nos liberó para siempre, Jesucristo. Aquel que nos liberó en la cruz del Calvario. Señor, te agradezco desde el fondo de mi corazón, porque tú eres un Dios bueno y verdadero, que nunca has dicho mentiras.
y que nunca What nos you has say, engañado. you mean, and what you mean, you do. Señor, And you que do todo it lo que just as you say dices you will. lo haces porque está en tu Lord, your word voluntad. is still full of many prophecies Señor, and many declarations of what lies ahead. hay muchas And profecías, one of them muchas being declaraciones A en day el is futuro coming que no when se han you are cumplido, going to pero que se come to cumplirán judge this world. cuando tú vengas a juzgar este mundo. Lord God, that promise of your Señor, coming to esas judge promesas is surrounded de que by vienes invitations pronto to make peace están rodeadas with de the judge, invitaciones, to make peace with our de Creator invitaciones para que before that day comes. hagamos las paces contigo Lord antes God, de I que ese pray día that venga. You Y would Señor, te pido que set free in this room minds that are held bondage to lies. Set free liberes a aquellos que están en este lives that are lugar, in Señor, bondage to que habitual todavía están en la dependence esclavitud, upon things of this world that dependiendo de ultimately cosas de cannot este mundo, satisfy. que Things that are últimamente no draining them pueden of satisfacer a nadie, Señor, Robbing them, robbing their family, que robbing the están church. robando la iglesia Things that are going to leave them on their deathbed filled with regret. y que Set them solamente free, nos I pray. deja llenos de God, deliver us remordimiento, from Señor, all y de that we are pérdida. trusting in but you. Señor, May we have one ayúdanos a God confiar en ti, who we depend upon. en One ese Dios thing perfecto in en our el cual life podemos that depender, we will not let go of. en aquel que nunca nos Let it be dejará you y nunca only. nos One abandonará. thing only that we will place before our family. One thing only that will Señor, take ayúdanos priority over our wives, our para husbands. poner nuestra prioridad en ti, Let it be you, Señor, God. que seamos Only you. esposos y esposas y One thing personas only que tú that we quieres que depend seamos, upon que podamos for our depender de supply ti, Señor, to meet our needs. que podamos Let it be you. confiar en que tú vas If you a do it through this suplir job todas nuestras today and necesidades. another job tomorrow, Señor, que si and tú by some other tienes otro, means than employment even the day after, so be it, que God. si tú tienes otro trabajo para nosotros, otro medio de If it be suplir through nuestra necesidad, resources in our podamos bank account confiar today, y no en but nuestros through the generosity recursos. of others tomorrow, Lord, so be it. Señor, si tenemos que Ultimately, depender we en trust it nuestras, comes from you. si And you tenemos have promised to never leave us que nor depender forsake de us. ti para siempre, Señor, que así sea, Lord God, I Padre, que pray podamos that confiar en ti. You would draw us again and again to these pages in Exodus. Señor, que And that we podamos would recognize encontrar en estas ourselves in páginas these de pages, Éxodo our slavery, our bondage que in these nuestra pages. And that esclavitud we ha would terminado, recognize Señor, y your que trustworthiness podamos and the confiar en ti deceitfulness of the world. y que podamos ver And lo Lord, engañoso de deliver este us from mundo y que trusting in nos the world and cause libre, us to Señor, trust de in este you mundo y with que all podamos our heart. confiar en ti. Deliver con us todo from nuestro prioritizing corazón. those things of the world and pushing the things of God to the Señor, back of our ayúdanos schedules. Para que Turn no it te hagamos a around, un Lord. lado, Señor, en nuestras vidas, en nuestros horarios, nuestras agendas, May Señor, we be willing to lose the things of the world sino que podamos that we might estar embrace and pursue the things of God. abrazando y persiguiendo las cosas I tuyas, ask that Señor. you would deal with our hearts. Señor, trabaja con Reveal nuestros yourself to corazones y us as the same revélate a God we ti are reading in mismo, the Señor. Scriptures. And Lord, as we move into the pages ahead, Señor, y mientras cause us to estudiamos trust you even in the wilderness. las Cause us to páginas que trust you siguen to de Bring estos springs out libros of de the tu desert, to palabra, bring water out of rocks, ayúdanos to bring manna out of the dry, parched a sky. entender, Señor, cómo tú das agua en medio de la And Lord, may we roca, trust you tú ultimately das to maná en medio del lead desierto us y nos das into that esperanza promised para land vivir here on earth. en esta tierra, Señor. Teach us to trust you, Lord. Ayúdanos, In Jesus' Señor, name I a pray. confiar en ti. En el Amen. nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.